amigos, pues hemos regresado después de ese terrible caso y vamos a recibir al próximo del día de hoy con esta cita del bioquímico español José Miguel Mulet. Dice: no hay ninguna evidencia científica de que comer ecológico sea mejor para la salud. Que pasen los litigantes. Ser libre es todo lo que yo pido y esto no le hace daño a nadie. No hay ninguna fuerza en el mundo que a mí me impida hacer lo correcto con mi familia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y tú cuántos años tienes? 16. 16. Luces muy jovencita. Gracias. Ok. ¿Ustedes son los padres de ella? Sí, así es. Sí. Y le dieron el permiso y la autorización para que esté aquí hoy a los 16 años demandándolos. Muy a nuestro pesar, no estamos de acuerdo, pero es la única solución para tratar de hacerle entender a ella que está equivocada. Ok. Bueno, Sara, pues explícame tu demanda contra tus padres Carlos y María y dime lo que exiges para resolver este conflicto. Bueno, doctora Polo, yo estoy aquí principalmente porque quiero requerir la emancipación. Y porque creo que ¿Cómo que emancipación? Desde pequeña mis padres me han abusado. ¿Abusado? ¿Abusada? ¿Cómo que ¿Abusado abusada? de qué? Si nosotros somos tus padres y te amamos, te cuidamos. ¿Verdad? Nosotros no estamos abusando de ti. Sabe que me estás hablando de algo serio, Sí. ¿verdad? Yo estoy sorprendido. Que tiene consecuencias que pueden ser bien complicadas para tus padres. Es así. Todo depende de lo que me digas. A ver, ¿cómo es el abuso este? Mi papá me ha abusado desde hace mucho sobre su comida. Él tiene una pequeña obsesión con la comida sana. Esto se llama la ortodoxia. ¿Cómo se llama? Ortodoxia. ¿De dónde sacaste eso? ¿De internet? Sí, Sara, doctora nosotros Polo, lo no hemos hablado investigué. Eso es pura cosa que hay en Lo internet, que eso investigué es en falso. internet. Esto quiere decir una persona que tiene una obsesión con la comida sana. Que todo lo que ve es pura comida sana y puede comer solo pura comida sana. Él lo ha pagado conmigo desde hace mucho tiempo. Y me fui dando a medida que fui creciendo y que fui madurando. Y ya me estoy dando cuenta que esto ya no lo aguanto Sara, más, de verdad. él lo hace por tu Sí, bien. Nancy, por Algo- favor, ¿Cómo te está afectando? Cuéntame cómo te afecta todo esto. Socialmente, la gente se burla de mí. Doctora Polo, míreme, estoy casi anoréxica. Tú te ves bella, vas a Estoy fiestas, casi tienes anoréxica. amigos, La gente- Ok, tienes gente. Por favor, Perdón. vamos a Me escuchar. parece insólito en realidad. Ok. Le decía, Sí, tú no sé, definitivamente que para tener 16 años, yo pensé que tú tenías menos. Yo pensé que tú tendrías 12 o 13 años, físicamente. Ok, ¿cómo más te está afectando esto? Bueno, las muchachas de mi edad, la mayoría tienen novios, salen, se comen un slash de pizza, salen por allá al cine. Yo no puedo hacer esto porque mi padre me metió en la mente que es pura comida sana y solo puedo comer lo que él me indique de la manera que él quiera. Entonces, ¿qué tú comes? Cuéntame. Puros alimentos orgánicos. No puedo tener un teléfono porque todo el dinero en mi casa se va en la comida orgánica, ¿Qué es más cara? que es la más cara, por supuesto. Entonces yo Y no tú puedo sabes muy disfrutar bien de por esos qué lo gustos hace que tu tienen los papá. demás. Silencio. Y bueno, doctora Polo, le cuento que hace 2 semanas iba saliendo del colegio y me desmayé. Y todas las personas pensaban que yo me había caído y se estaban burlando de mí. Al llegar a casa, mi papá lo que me dio fue agua. Porque pensaba que debería seguir con mi dieta y porque estaba aumentando de peso. Y por eso fue que me desmayé. ¿Y por qué te habrás desmayado? Porque yo considero que no estoy ganando el peso que debería ganar como En otras persona palabras, me estás normal. diciendo que tú crees que estás desnutrida. Exactamente. Que no estás realmente, no estás en el peso que tienes que estar. Pero has Tú ido al comes las médico. raciones necesarias No me para una deja mi persona papá de ir tu al edad. médico. Yo Tú se no lo vas al controlo, médico yo para que se te lo haga un estudio. chequeo Pero para yo saber si quiero- tienes el peso o sea, que tienes el crecimiento apropiado a tu edad cronológica. ¿No Exacto. sabes? No, no lo sé. Y yo quiero ir al nutricionista, doctora Polo, quiero No ir al tienes por qué psicólogo. ir A que Porque nos para quiten yo el dinero que sentirme nosotros nos cuesta emocionalmente tanto mejor. ganarnos y a que nos Pero quiten no el me dinero. sana. Sara, Entonces, tú estás doctora Polo, sana. yo ya encontré la solución para esto y de verdad que mi tía me va a ayudar a conseguir un part-time donde ella trabaja. Tu tía, pero Yo ¿quién es creo tu que papá soy y lo tu mamá? suficiente madura Doctora, para ¿quién poder es? vivir Nosotros sola, somos para los poder padres estar de estable ella. y poder yo misma, mi tía me va a apoyar, mi tía Por de ahí verdad venía es la todo con única la que tía. está Una Una ganando por pregunta lo que nada me más que pasa. tengo para ti, una más. ¿Nunca se te ha ocurrido llamar a la policía? ¿O al departamento de No, niños y porque- familia? Yo amo a mis padres y no les quiero hacer daño. Pero comprendes que pudieras tener unas consecuencias serias, ¿verdad? Lo que está pasando. De ¿Te has verdad no lo informado? quiero hacer. esto, ¿Te si has nosotros te informado? amamos, ¿Alguna Sara. vez has hecho búsqueda a ver si Sí, alguien por internet tiene las mismas circunstancias que has tenido tú Sí. y ha pasado por algo? Sí, ¿Estás? no tolero la comida, de verdad. Le tengo miedo, le tengo pánico a una comida que no sea hecha por mi papá. Para esto. Yo entiendo. Perfecto. Ok.
¿Cómo responden? Bueno, doctora Polo, en primer lugar, yo quiero con todo respeto decirle que yo estoy sorprendido y muy molesto, casi obligado de tener Sí, Sara, no puedes hacer eso. Por favor, déjame hablar. De tener que venir a discutir ante personas extrañas lo que es el cuidado de mi hija. Pero usted lo hizo voluntariamente, nadie le pidió que viniera. No, yo entiendo eso, pero lo que le quiero expresar es que me parece insólito que yo, el cuidar a mi hija, sea algo malo. O sea, darle comida buena. Yo quiero que tú me expliques. Yo quiero, doctora, No te estamos Mire, haciendo por daño. favor, por favor, María, por favor. Recuerde algo. Recuerde que el camino al infierno está hecho de buenas intenciones. Entonces yo creo que lo que usted debe de hacer es explicarme qué tipo de dieta tiene ella, por qué se le aplica esta dieta, cuáles son las condiciones, porque ustedes escogieron vivir de esta manera. Yo le voy a pedir que me permita contarle un poco de mí. Por favor. Yo en mi infancia perdí a mi padre cuando yo tenía 15 años. Tuve que pasar el dolor de ver a mi padre amputado de ambas piernas, morir en una cama postrado. Silencio, por favor. Morir postrado en una cama por diabetes, ¿ok? Yo tengo un antecedente y una predisposición genética que ella también la heredó, ¿ok? Mi madre murió también 9 años después, murió por obesidad también de un ataque al corazón. Yo tuve que ver esas dos experiencias duras. Yo tuve que salir desde temprano, perder mi juventud, la que ella sí tiene, porque ella sí tiene amigos, sí tiene unos padres que se cuidan por ahí, sí tiene hogar. Perdón, déjenme hablar. Lo que yo no tuve, ¿ok? Porque tuve que salir desde temprano a trabajar, ¿ok? A ella se le han hecho 3 exámenes en los últimos 9 meses, se le han hecho 3 exámenes trimestrales de azúcar. Ella tiene el azúcar en niveles lo que llaman borderline, es decir, que ella está en un prácticamente una prediabetes. Permítame que le diga. Pero escúchame, pero sabemos cuál es la etimología de esta diabetes, porque la diabetes puede ser disparada por varias razones. Doctora, no solamente física o predisposición genética. Le ruego, por favor. Ella tiene los niveles en lo que se llama una prediabetes. Eso se lo ha explicado a su mamá y se lo he explicado yo miles de oportunidades. Con todo y lo que ella se cuida, con todo y lo que la cuidamos, ella ya está así de una diabetes. Pero si yo tú la dejo ella tomar pizza y refresco y comida porque ella se le va a disparar el azúcar y se le va a caer en una diabetes. Y yo no quiero pasar por ver a otro familiar mío caer en esa situación. Y yo hago lo que sea por cuidar a mi familia, doctora. Eso, ¿cómo puede ser? Es un maltrato. Eso es lo que yo no entiendo en realidad. ¿Oíste? Primero, esto no es un médico, esto es un laboratorio. O sea, que tú le haces el examen de laboratorio y hay un médico que analiza esto. No, doctor, yo no voy a perder dinero en médico. Yo sé perfectamente que mi hija tiene una condición, una predisposición a la diabetes. Los altos niveles de azúcar que está teniendo a ella, que son causados, tú no sabes por qué están causados. Tú estás asumiendo que están causados por la predisposición genética de tu familia. Eso es lo que tú estás asumiendo. Pero tú no estás averiguando científicamente por qué los niveles de azúcar de ella están altos. Doctora, es mi para pregunta. mí es por el estrés, de verdad. Eso también lo puedo Es mi pregunta. ¿Pero cuál estrés? Que vas a fiesta, vas a tus amigos, nadie te prohíbe tener novio, nadie te prohíbe ir a la playa. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo. Perfecto. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo de la demandante. Luego nuestros expertos. Vamos a hablar de este interesante tema, señores. Porque realmente es un tema que tiene consecuencias muy serias y le daremos una solución a este caso. No se vayan. Considero que lo que está pasando es muy grave. No me puede decir a mí cómo alimentar a mi hija. Pero ¿quién te ha dicho a ti que tú eres experto? Ellos no lo han vivido. Oye, ¿tú sabes lo que tú eres? Caso cerrado. ¿Qué hace tu tía aquí? Bueno, ella preparó su caso. Ella preparó su caso. Ya va, pero un momentico. ¿Quiénes son tus padres? ¿Nosotros o tu tía? Ella es